esa se hace una realidad en cada uno de nosotros. Por eso, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, hoy nos venimos delante de tu presencia, Señor, a que tú nos hables y a que tú nos ayudes a retener tu bendita palabra, Padre. Porque sabemos, Señor, que aquellos que retienen tu palabra, Señor, y la ponen en práctica, somos sabios, Padre. Y eso es lo que tu pueblo quiere, ser sabio, Señor, para retener tu palabra, Señor Dios, y ponerla en práctica primeramente en nosotros. Y después, Señor, enseñarla, Señor, de acuerdo a la voluntad tuya que has predestinado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, toma el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que nuestros labios, Señor, hablen tu palabra, Padre, que nuestros corazones, Señor, sean expresivos de que tú eres un Dios vivo, soberano sobre cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, haznos aquí, haz en nosotros tu obra, Padre. En nombre de Jesús, hijos, amén. Bendito Dios. Yo quería haber empezado, quiero empezar temprano, hijos, porque el tema que el Señor nos ha dado, gracias, hija. El tema que Dios nos ha dado pues, es un poco extenso y quiero saberlo expresar correctamente. Hemos estado viendo a través de los días cómo es tiempo de que nosotros tenemos que agradar a Dios. Amén. Y cuando nosotros decimos agradar a Dios, no es de agradar a los hombres o de agradarnos a nosotros mismos, sino que es de agradar a Dios. Entonces, eso habla, hijos, que nosotros, una vida agradable a Dios, es que nosotros, Dios nos invita a través de su evangelio, que no vivamos o que no pasemos la tribulación o la gran tribulación. Amén. Él no se agrada con eso. Entonces, pero quiere que tú y yo volvamos a Él y que lo busquemos para estar siempre anhelando su venida. Amén. No sé si lo pones ahí en el número 5, hijo, por favor. Amén. Entonces, viendo esto, hijos, hemos visto esto de cómo Dios quiere que tú y yo logremos captar esto, hijos, de cómo es una vida agradable. O sea, una vida agradable a Dios, que es a través del poder de la administración. Amén. Esto ya lo vimos, lo malo estoy recordando porque en el Evangelio Dios nos invita a cómo debemos de andar. En el Evangelio Dios nos invita a cómo debemos de andar. Amén. En el Evangelio de Dios, hijos, no debemos de andar juzgando a los demás. Amén, de cómo andan ellos, sino que el Evangelio es para que tú y yo nos enseñe cómo debemos andar para poder agradar a Dios. Amén. Y podemos seguir hablando, pero ustedes lo pueden ver ahí, hijos, porque yo lo hago un poco apurado en lo que Dios me ha dado hoy, hijos, porque tengo, de que empecé yo con estos temas, Dios me está llamando de una forma u otra, hijos, mire, hijos, la verdad, hijos, Dios, hijos, en su inmensa misericordia, hijos, ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Amén. Amén, hijos. Y yo quiero, hijos, que hace días, hace yo creo que unas semanas, agarré a un trabajador que trabajara conmigo. Entonces, esta persona, pues él dice que su mamá nació en el Evangelio y le enseñó y que vino aquí también para Estados Unidos, ya habiendo creído y todo, y está en una iglesia del mismo ministerio de nosotros y que pues ya tiene 8 meses y que ahí está. No, gloria. Pero cuando estamos platicando, cuando estamos hablando, yo no sé cómo salió la conversión, pero yo dije que Dios tenía un hijo. Y él se me queda viendo y como que se ríe. Y yo lo volteé y le miré y dije, ¿no sabes que Dios tiene un hijo? Me dijo, no. Y yo me sorprendí tanto, digo, Dios mío. Y eso me hizo a mí sentir temor que aquí en la iglesia, en esta iglesia donde yo estoy pastoreando, alguien no sabe que Dios tiene un hijo. Es una pregunta. ¿Alguien de aquí no sabe que Dios tiene un hijo? Todos sabemos que Dios tiene un hijo, ¿verdad? Amén. Que es Jesucristo. Entonces la verdad, a mí ahí me tocó el Señor de una manera fuerte, hijos, porque yo tuve temor de que aquí en la iglesia hubiera alguien que no supiera que Dios tiene un hijo, que es su Hijo Jesucristo, aquel que en él crea tiene salvación y vida eterna.
Amén. Entonces, lo que el Señor me habló a mi hijo es el entender que muchas veces nosotros vamos a las congregaciones, llegamos a las iglesias y estamos escuchando la palabra de Dios y tal vez un día confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestra mente tiene esferas o tiene dispensaciones, tiempos o tiene lugares que muchas veces lo que no le llamamos importante lo vamos guardando. Y muchas veces no ponemos a Dios como algo importante y lo vamos guardando, lo vamos escondiendo del consciente al inconsciente o al subconsciente, y ahí se va olvidando lo que es Dios. Amén. No que no hayan creído, no que no hayan escuchado que Dios tiene un hijo, sino que tal vez lo escuchó, pero como no le llamó mucho la importancia y viene a las congregaciones, está escuchando la palabra, pero el predicador no enseña que Dios tiene un hijo. Entonces la mente del humana va siendo lo primordial, es lo que tiene en lo consciente nomás. Lo que según la mente es importante lo tiene presente. Lo que no es importante lo va guardando, lo va metiendo, como dicen, al cuartito oscuro, donde ya no se ve, donde ya no se recuerda. Amén. Y eso pasa con la mente del hombre, hijos. Por eso el predicador, hijos, tenemos que estar enseñando que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por ti y por mí para darnos una salvación tan grande en la cual tenemos que guardarla con temor y temblor, dice Hebreos, porque esa salvación, hijos, el hombre la puede denegar, el hombre la puede dejar, hijos. Amén. Y entonces por eso el evangelio es predicar, es predicar de cómo debemos de andar delante de la presencia de Dios y cómo debemos de agradar al Padre, hijos, en todos nuestros hechos. Bueno, el viernes el Señor nos hablaba, hijos, sobre cómo debemos de sembrar, hijos. El enemigo de las cosechas. Muchas veces el enemigo de la cosecha somos tú y yo, hijos. Porque olvidamos las promesas de Dios, olvidamos los mandatos de Dios, olvidamos la ley de Dios, los estatutos, los preceptos de Dios, los vamos olvidando, y al irlos olvidando no los estamos ejerciendo, y al no estarlos ejerciendo, dice la palabra que aquel que escucha la palabra y la pone por obra lo considera como un hombre sabio. Entonces aquel que escucha la palabra y no la pone por obra, ¿cómo lo va a considerar? Como un hombre necio. Amén. Entonces nuestra mente, hijos, nuestra mente no se convierte. El corazón es el que se debe de convertir a Dios. Nuestra mente, hijo, es como si fuera una computadora, y muchas veces la computadora te voy a poner esto, como no lo usas mucho, te lo voy a poner y te lo voy a cancelar. Lo van a, ¿cómo dice la palabra? Lo van a poner en archivo. No, lo ponen en un lugar para que supuestamente no esté gastando energía, y lo pone como durmiendo. Eso es lo que hace la mente con nosotros cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, y como nosotros no le ponemos mucha importancia, la mente empieza a poner categorías y dice, bueno, esto no, como que no se ve muy importante, lo voy a guardar. Por eso Dios debe estar en nosotros en primer lugar siempre, hijos, para que nuestra mente, el consciente, no lo guarde. Que siempre estemos atentos. Siempre nuestra mente siempre esté hablando de un Dios soberano que está sobre nuestras vidas. Si nosotros leemos bien Mateo capítulo 13, cuando Jesús empezó a hablar de la parábola del sembrador, vemos ahí, hijos, que hay 4 tipos de tierra. Amén. O 4 tipos de creyentes: los del junto al camino, los que tenían pedregales, los que tenían espinos, y la buena tierra. Pero Dios me hizo sentir a mi hijo, por eso me hizo temblar, hijos, porque ahí viendo eso, de esa manera viendo, de cada 4, 1 se va a salvar. Viéndolo así. Y yo le ruego a mi Padre que todos los que estamos aquí seamos salvos. Pero viendo así la parábola, es de cada de esos 4, 1 se va a salvar, la buena tierra. Pero esa buena tierra va a dar diferente fruto. Uno va a dar 30, un 60 y un 100. Pero los otros 3 que estaban junto al camino, le fue robado la palabra de Dios. Amén. Los que estaban en pedregales, dice que como no tenían poca raíz, salió el sol y se secó. Y dice que la hierba es cuando es arrancada con 2 raíces, es como que si no hubiera señal, se quedó. La otra, dijo, salieron los espinos y ahogaron la palabra.
Y el único que empezó a producir, porque Dios se agrada de aquellos que producen fruto, hijos. Entonces nosotros, si llegamos a una salvación, somos capaces de producir fruto, pero si no llegamos a esa salvación, no somos capaces de producir frutos que le agraden a Dios. Producimos obras de la carne, pero eso no le agrada a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, hijos, y que nosotros logremos captar esto, hijos, entonces de tal manera que si una persona, hijos, quiere ser irreprensible para cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y para tener una vida en abundancia, porque la salvación es creer, hijos. Pero tener una vida en abundancia es obedecer a aquello en lo que has creído, hijos. Amén. Entonces vemos, hijos, se tiene que rendir nuestra voluntad. Si nuestra voluntad no la rendimos, hijos, no somos capaces de agradar a Dios. Amén. Dice, entonces tiene que haber una vida, tener que agradar a Dios. Los que rinden su voluntad, una vida agradable, empieza con la fe siempre, hijos. No una fe, hijos, de un día sí y un día no. Es una fe siempre, hijos. Amén. Como hijos obedientes. Dice, tenemos que desadaptarnos del mundo porque nos hemos adaptado muchas veces al mundo. Tenemos que empezar a trabajar. Por eso la salvación es un proceso. Tenemos que rendir nuestras voluntades a Él, hijos. Tenemos que amar la verdad. Por eso hemos estado hablando de las dispensaciones, o estamos hablando de la dimensión de la verdad, hijos. Por eso ahora la mente tiene 3 dimensiones. Amén. El consciente, el inconsciente y el subconsciente, hijos. El consciente es el hoy, el que siempre estás ahorita atento. Si no tenemos a Dios en ese hoy, hijos, nuestra mente la va a meter a otra dimensión y después la va a meter a la dimensión que tú y yo no nos acordamos. Amén. Tú no te acuerdas de todo lo que ha acontecido en tu vida, ¿o sí? No, hijos. Pero la mente tiene la capacidad, hijos, no nomás de acordarse, sino hasta los olores, todos los sonidos, de guardarlos. Entonces, cuando yo estaba hablando con esa persona, a mí el Señor me habló, hijo, me sentí tan mal, hijos. ¿Cuánta gente ha de haber en las iglesias así? Que vienen, se sientan, pero verdaderamente no están presentes. Están en una dimensión diferente. Por eso hablamos de la dimensión de la verdad, hijos. Por eso, para ser irreprensibles, necesitamos limpiarnos en todo tiempo, no nomás cuando venimos a las congregaciones, sino que en todo tiempo. Para ser irreprensibles tenemos que estar siempre hablando de Dios en todo tiempo, o hablándonos nosotros mismos de Dios en todo tiempo. Amén. Haciendo un dialogismo, tú en tu mente y tu corazón están siempre en comunicación, hablando de Dios. Porque si no lo hacemos, tarde o temprano la mente va a agarrar lo que conoce Dios y lo va a meter, lo va a guardar, lo va a poner en stand-by. Amén. Bueno, entonces viendo esto, hijo, entonces por eso hemos visto esto, hijo, hijo, las dimensiones de la verdad, hijos. Cuando digo hemos visto las dimensiones de la verdad, porque lo proyectamos, hijo, para que nosotros entendamos. La verdad, hijos, tiene dimensiones: la fe, la santa cena, hijos, el arrepentimiento, la palabra de Dios tiene dimensiones que habla de una verdad. Por eso cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Pilato no podía, aunque Jesús le contestara, no lo podía recibir, porque no tenía el espíritu para recibirlo. Pero tú y yo tenemos el espíritu para recibir la verdad y permanecer en esa verdad, hijos. Amén. Por eso, si nosotros leemos ahí en Juan capítulo 18, que fue el que leímos en aquel entonces, pero yo nomás le quiero leer el 18:40 de Juan. Dice: entonces vinieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Cuando Pilato le fue, tenían por costumbre liberar a uno. Amén. Y cuando Pilato le preguntó, ¿a quién quieres que liberemos? Entonces empezaron a decir a la gente, no a Cristo, no a Jesús, sino queremos que liberes a Barrabás, al ladrón. Pero yo me pongo a pensar, no Jesús anduvo en todas sus aldeas, no Jesús anduvo liberando, sanando, levantando muertos, hijos. Pero ¿por qué escogieron a Barrabás?
Porque no tenían el Espíritu para recibir al Cristo. No tenían el Espíritu para recibir la verdad. Pero tú y yo sí tenemos el Espíritu para recibir la verdad. Por eso no va a haber, hijos, no va a haber excusa. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El problema es que nuestra mente hace esas dispensaciones. Cuando digo dispensación, hace esos tiempos y comienza en sus dimensiones, comienza a mover lo que nos debemos de tener tú y yo como importancia. Entonces tú y yo tenemos que poner importancia a la palabra de Dios. Tienes que convencer a tu mente y decirle, esto es importante y no me lo vas a guardar. Esto es importante y debe estar todos los días en mi mente, todos los días. Pero eso que va a poner en tu mente, que todos los días tiene que ser tu corazón. Tu corazón es el que tiene que estarle diciendo a tu mente, esto lo quiero vivo todos los días aquí. Amén. Por eso hablamos de la dispensación de la verdad. Pero quiero ir rápido, hijos, porque les digo, esto es, hijo, que queremos, el discipulado, hijos, que muchas veces no queremos atender, hijos. El discipulado del cristiano se desarrolla una relación personal a la obediencia de Cristo. Es por eso que muchas veces no obedecemos la palabra de Dios, porque no nos discipulamos. Amén. Yo les he dicho, hijos, que Dios trae ovejas, pero nosotros como ministros tenemos que convertir a esas ovejas como discípulos, porque los discípulos hacen lo que ven, hacen hacer su maestro, o sea, hacen lo que ven hacer a su maestro. Nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo tenemos que asemejarnos a Él. Amén. Porque aquellos que nos asemejamos a Él son los que van a poder ser arrebatados, van a ser aquellos que van a poder ser llevados, hijos. Porque el Evangelio, hijos, es, hijos, que hablar de la palabra de Dios, de hablar de nuestro Señor Jesucristo, pero que nosotros entendamos que quiere para que nosotros escapemos, hijos. Amén. La salvación es una puerta de escape a lo que viene, a la tribulación y a la gran tribulación. Es una puerta de escape, hijo, de la cual la salvación nos puede transformar, pero a través de los discipulados, a través aquí del discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado de relación es una relación permanente que obedece a Cristo para toda la vida, hijos, no para nomás momentos. El discipulado, hijo, de aquel que atiende a ser discípulo, al que atiende a ser un discípulo de Cristo Jesús, su transformación va a ser para siempre, no va a ser nomás un rato y después ya no, hijos. ¿Logramos captar eso, hijos? El discípulo es el que sí va a permanecer, porque se va a entender lo que es un discípulo, ser un hijo de Dios. Y entonces va a haber cambios en su vida, va a haber transformaciones en su vida, y esos cambios y transformaciones en su vida van a permanecer, hijos. Esa transformación está transformando su carácter, haciendo semejante al de Cristo. Reemplazará sus valores, eso es, va a reemplazar sus valores. Lo que nosotros muchas veces tenemos muchos valores, pero del mundo. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, tenemos que reemplazar esos valores que supuestamente le poníamos mucha atención. Tenemos que reemplazarlos por los valores que Cristo nos está dando. Es por eso, hijos, que muchas veces tenemos problemas con nosotros mismos, porque no reemplazamos los valores. Siguen siendo los mismos valores que teníamos en el mundo. Queremos hacer los mismos valores que tenemos aquí en la iglesia y no va a ser así. Tú le sirves a Dios, hijos, no por servirle, sino porque eres salvo. Y en agradecimiento le sirves a Dios. Te vienes y te congregas porque eres salvo. Porque eres hijo de Dios. Ya no eres hijo de la desobediencia, ahora sí eres hijo de la obediencia. Y es por eso que tienes la necesidad de venir a congregarte. Amén. Entonces dice, después ahí dice, reemplazar sus valores por los valores del reino de Dios. El reino de Dios tiene nuevos valores, hijos, como en el mundo nos enseñaron valores, aunque sean de mentira, lo que tú quieras. En el reino de Dios hay valores, hijos, que tú y yo tenemos que tomar esos valores, cambiar los valores del mundo por los valores del reino de Dios. Entonces tenemos que dar parte a lo que Cristo hizo, y eso que Cristo está haciendo no lo va a hacer aquí en la iglesia, lo va a hacer en tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio, en los tuyos, si tú verdaderamente tomas los valores que Dios te está dando. Amén. Pero eso era, hijos, para poder dar a entender, hijos, que en este año, hijos, en el año de la reivindicación, hijos, y de las promesas de Dios para los suyos, eso fue lo que hablamos el viernes, hijos. Amén. Este es el año de la reivindicación. Este es el año de creerle a Dios
lo que Él nos está hablando, hijos, para que Él a través de sus promesas nos regrese lo que tú y yo hemos perdido, hijos. Amén. Hablamos de eso y hablamos sobre la cosecha, el enemigo de la cosecha. O sea, que nosotros debemos de entender, hijos, que no nos dejemos engañar, hijos. Que no nos dejemos engañar con lo que dice en Gálatas 6, versículo 7, hijos. Dice, no nos dejemos engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Cuando habla de la justicia de Dios, hijos, tenemos que entender que Dios tiene una justicia. Y cuando hablamos de justicia, o sea, de esa justicia se tiene que cumplir, hijos. Tarde o temprano se tiene que cumplir dentro de ti y dentro de mí, hijos. Amén. Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. Amén. Pero en esa dispensación de la gracia, hijos, Dios como quiera está cumpliendo su justicia siempre y cuando transformamos nuestro ser, hijos, para ser irreprensibles en el día de su venida, que es lo que yo les quiero hablar, hijos. La venida de nuestro Señor Jesucristo, hijos. Amén. O sea, no me quiero adelantar, hijos, pero, o sea, lo que yo les quiero dar a entender, hijos, que no seamos como aquellos que dicen que son cristianos, pero no conocen, ni conocen que Dios tiene un hijo. Entonces no pueden ser cristianos. Pueden estar en las congregaciones, se pueden llamar cristianos, hijos, pero no son cristianos delante de la presencia de Dios, porque no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Entonces, aquí en Gálatas 6, 7 dice, no se dejen engañar, o sea, que no nos dejemos engañar, hijos. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra, hijos. Amén. Gálatas 6, versículo 8 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, hijos. No podemos dejarnos engañar o no nos engañemos a nosotros mismos. Si tú estás sembrando en la carne, vas a recibir o vas a cosechar corrupción, vida, muerte. ¿Por qué le dije vida, muerte? Porque cuando nosotros nacemos a esto, pero nacemos para morir, hijos. Es por eso que necesitamos la salvación. Para cambiar, tenemos que morir para vivir, hijos. ¿Entendemos esto? O sea, cuando nosotros nacimos en esta tierra, nacimos supuestamente, nacimos para vida, no, hijos, nacimos para muerte, porque todos vamos a morir. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús, tenemos que morir para poder nacer de nuevo. Amén. Y eso es lo que nos está diciendo Gálatas. Amén. Entonces, viendo esto, hijos, entonces, con cada acción, hijos, cada acción tiene su resultado. Nosotros, yo les dije el viernes, nosotros reaccionamos a las acciones, pero no debemos de reaccionar, debemos de obedecer la palabra de Dios. Porque si nosotros reaccionamos a una acción mala que nos hicieron, ¿cómo vas a reaccionar? Mal también. Entonces, ¿qué estás sembrando? Mal también, hijos. Pero si nosotros, en lugar de reaccionar, obedecemos la palabra de Dios, entonces estamos sembrando bien, hijos. Estamos sembrando verdad. Por eso cuando dice Jesús, cuando te bofeten cuando te dan una bofetada, ¿cómo debe responder? ¿Dando otra? ¿Respondiendo? No, poniendo la otra. O sea, la mente no lo logra captar eso, hijos. Amén. Pero el espíritu debe de captarlo, el espíritu humano debe de captarlo. Y cuando digo espíritu humano, hijos, le estoy diciendo, hijos, porque también hubo una persona aquí que ya no está con nosotros. Y también a mí me llamó la atención porque él no sabía que el hombre tenía un espíritu humano. Dije, Dios mío, entonces ¿qué estamos enseñando? Pero eso ya hace tiempo, hijos. Entonces, el ser tripartito tuyo y mío es espíritu, alma y cuerpo. Y viene el Espíritu Santo a morar en el espíritu del hombre, hijos. Por eso tiene que ser vivificado para que el espíritu del hombre, el espíritu humano tiene que ser vivificado para que el Espíritu Santo habite en el espíritu humano, hijos. Amén. Y podamos captar la palabra, hijos. Amén. Por eso tengamos cuidado cuando hablamos de espíritu, hay que decir espíritu humano y el Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Amén. Entonces, ¿qué tipo de semilla estamos sembrando? O sea, ¿estamos sembrando para corrupción o estamos sembrando para vida?
Si estamos sembrando para vida, tenemos que estar en el Espíritu. Si estamos sembrando corrupción, andamos en la carne, hijos. Por eso les enseñamos que hay que sembrar palabra, pero la palabra de vida, la palabra de Dios. Y muchas veces nuestras palabras no son palabras de vida, son palabras de muerte, hijos. Y les di varios ejemplos. También, hijos, les enseñé que hay que sembrar actitudes. No hay que ser orgullosos, no hay que ser humildes. Hay que sembrar actitudes buenas, hijos. También les enseñé que hay que sembrar acciones. Amén. ¿Por qué, hijos? Porque tenemos que entender, tu cosecha, hijo, tu cosecha es un día diferente a la siembra. Hijos, ¿por qué estoy tan apurados, hijos? Porque la venida del Señor ya está pronto, hijos. Pero no podemos sembrar, hijos, cuando ya está la venida ya encima de nosotros. Sino que tenemos que haber sembrado antes. O sea, hoy es el día que tenemos que empezar a sembrar para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo levantemos cosecha. Debemos de captar, hijos, que es tiempo de siembra para poder levantar cosecha el día de mañana o ser levantados como cosecha para Dios. Amén. Pero al hablar de sembrar, hijos, estamos hablando de muerte, hijos. Tenemos que morir al mundo, hijos, para vivir en el Espíritu, para Cristo, para que cuando Él venga levante a los suyos. Amén. Después de preparar la tierra se siembra las semillas. Todas las predicaciones es preparar la tierra para poder sembrar la semilla, hijos. Pero se riega con tus actitudes y se abona con tus acciones para levantar una buena cosecha. Eso lo vimos el viernes, por eso voy tan aprisa, hijos. Y no sé por qué, pero aquel reloj me está diciendo que apenas son las 11:45. Bendito Padre. Aquí el tiempo sí me lo está redimiendo Dios, hombre. Aunque voy muy aprisa, pero me lo está redimiendo porque vamos a terminar como hasta la 1 de aquel reloj. Amén. A esto quería yo venir, hijos. Mire, hijos, yo quiero enseñarles el camino de los arrebatados, hijos. Si nosotros vimos, hijos, antes de poner las letras, vemos cómo el Espíritu Santo abre las nubes para que entre la luz de Dios, hijos. Rompe las cadenas, hijos. Hay juicios. Amén. Hay un juicio del trono blanco, hijos. Allí van a ir todos los perdidos, todos aquellos los que no creyeron en Cristo Jesús. Hay un bimá de Cristo, hijos, que habla que cuando morimos, todos los que mueren en Cristo van a ir al bimá de Cristo, hijos. Pero ahí también hay pérdidas, hijos. No la salvación, pero hay pérdidas, dice el bimá de Cristo. Donde no hay pérdidas, hijos, es en el juicio del Espíritu Santo. Ahí no hay pérdidas. Ahí, hijos, si logramos captar, nosotros venimos al altar, que es el juicio del Espíritu Santo, hijos, donde tenemos allá arriba, hijos, que es el juez siempre va a ser en el tribunal de Cristo, en el tribunal del blanco y en el tribunal del Espíritu Santo, el juez va a ser el mismo, es Dios. Amén. En el tribunal de Cristo, hijos, que es Dios, pero en el tribunal de Cristo es nuestro Padre también. En el tribunal blanco, en el trono blanco, ahí es Dios, hijos, ahí no es Padre, ahí es Dios. En el tribunal del Espíritu Santo, hijos, el juez sigue siendo nuestro Padre. Y tenemos al abogado, Jesús, intercediendo por nosotros. Y tenemos aquí el abogado, el Espíritu Santo, haciendo lo mismo. Entonces tenemos la de ganar, hijos. Pero la actitud tuya y mía es la que debe de tener importancia aquí. ¿Cómo llegamos ahí? Por eso había que sembrar actitudes, había que sembrar acciones, había que sembrar palabras, hijos. Para que cuando lleguemos ahí nosotros reconozcamos como lo reconocía el salmista David, hijos. Reconocía cuando estaba delante del trono. Amén. Ahí le pusimos ahí ese guerrero, y vemos que hay un camino para arriba. Amén. Yo le puse el camino de los arrebatados, hijos. Pero para llegar ahí, hijos, tuvo que haber sido un guerrero, tuvo que haber luchado, hijos, tuvo que haber peleado, hijos, las batallas, tuvo que haber enfrentado, hijos, tuvo que haber sido obediente para llegar ahí, hijos. Amén. O sea, no se llega ahí, hijos, con la armadura de Dios puesta, hijos, nomás porque sí, hijos.
sino tuvo que llevar un trayecto para llegar a ese camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, se tiene que llegar a un trayecto en ese camino, hijos, para entrar en ese camino. Porque dice claramente que cuando tiraron la semilla, mucha semilla cayó junto al camino, hijos. Amén. Entonces, no estaban en el camino. No habían recorrido el trayecto todavía para entrar al camino. Pero para entrar en ese camino se tiene que creer en Jesús para poder entrar en ese camino. ¿Amén? Pero para caminar en ese camino que marca Isaías 35, donde no va a haber fieras, no va a haber animales, no, solamente los redimidos van a estar por ahí, hijos. Entonces, hijos, está hablando, hijos, que tenemos que pelear las batallas. Para ser arrebatado, hijos, tenemos que pelear las batallas, hijos, tenemos que permanecer y no darnos por vencidos. Por eso muchos hijos dicen, no, hablan de que Jesús viene y Jesús no ha llegado. Amén. Porque hay que permanecer, hijos, en las batallas. Eso es lo que les quiero enseñar ahorita, hijos, y en la pura introducción, no sé por qué se fue tanto tiempo. Por eso yo iba a la carrera, hijos, por eso deben de venir los viernes, los martes, hijos, para no tener tanta introducción, hijos. Amén. La pregunta es, hijos, si yo les preguntara, no me contesten, nomás quiero que se contesten ustedes mismos. Si yo les preguntara, si ahorita viene Jesús, ¿cuántos creen que se van con Él? Por fe decimos, yo me voy. Está bien, es bonito creer, pero qué difícil es obedecer. Amén. Y los que se van con Jesús no nomás son los que creyeron, sino los que obedecieron. Por eso estamos marcando un camino de arrebatamiento. En ese camino de arrebatamiento, hijos, o sea, cuando ¿a quiénes vendrán a buscar? ¿A quién vendrá Jesús a buscar? Ya vino una vez y no vino a juzgar al mundo, sino que vino a morir para que todos aquellos que creyéramos en Él tuviéramos vida eterna. Cuando va a venir en secreto, hijos, para levantar a una iglesia, para arrebatar a una iglesia, hijos, va a ser diferente su venida. No estoy hablando de la segunda venida, hijos. Estoy hablando, hijos, si Jesús viene, hijos, para arrebatar a su iglesia, ¿cuántos pensamos que nos vamos a ir con Él? Yo les dije, hijos, de las iglesias, no estamos hablando de esta iglesia, estamos hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hijos. Cuando Jesús enseñó sobre la parábola, enseñó 4 tipos. O sea, como diciendo, de 4, 1 se va a ir, hijos. Según la parábola del sembrador en capítulo 13 de Mateo. Yo sé, hijo, que vamos a pensar, ay no, pastor, no es cierto eso. Según la parábola, eso es lo que está diciendo, si le ponemos atención. Y de ese uno que se va a ir, uno va a producir 30, un 60 y el otro va a producir 100%. O sea, está marcando diferencias de aquel que se va a ir también. Por eso yo les digo, tenemos que poner atención, hijos, que la apostasía no viene del mundo, la apostasía viene dentro de la iglesia. Amén. Bueno, vamos a empezar, hijos. ¿A quién se va a llevar, hijos? A los que tienen fe, hijos. Amén. Pero lo que llama la atención en este pasaje, hijos, que no eran sus discípulos, donde Jesús se maravilló de la fe de esa persona. No eran aquellos que estaban viendo los milagros, las maravillas que Él hacía. No eran aquellos que estaban escuchando su mensaje. Sino que dice que ahí que fue una persona, hijos, que le manda a pedir ayuda no para él, sino para su siervo. Y dice la palabra, hijos, que ahí Jesús se maravilló de la fe de esa persona. Amén. Y también de la otra persona que se maravilló fue de aquella mujer sirofenicia, perdón. O sea, que no era también de una persona que andaba con él. Por eso les digo, muchas veces venimos a las congregaciones, digo, pero la iglesia no salva, hijos. El que salva es nuestro Señor Jesucristo, en creer en Él y permanecer en Él. La iglesia es la que te va a enseñar a permanecer en Él. Amén. Amén, hijos. Por eso venimos a las congregaciones, venimos a la iglesia a ser enseñados, pero tenemos que venir con la mente limpia
y con un corazón dispuesto a recibir la palabra para que esa palabra empiece a accionar nuestras vidas. Amén. Si somos que estamos junto al camino, que nosotros logremos captar que tenemos que entrar a un camino. Y que si ya estamos en ese camino, tenemos que entender que hay piedras muchas veces que van a hacer que no profundicemos, no echemos raíces. Y también nos va a dar a entender ahí en ese camino que también hay espinos que van a tratar de ahogar la palabra que estamos escuchando. Entonces, hay enemigos en los cuales tenemos que pelear dentro del camino. Es por eso que yo les enseñé que tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios para pelear las batallas. No podemos venir a las congregaciones y nomás estar sentados y estar escuchando. No, hijos, tenemos que empezar a servir, porque eso, el servir es tallar las piedras, quitar las asperezas. Lo que dijo Saulo para convertirse en un Pablo cuando Jesús le habló y lo tumbó, hijo, dice: ¿qué tengo que hacer, Señor? O sea, ¿qué debo de hacer? Ese es aquel que cree en Cristo Jesús. Lo primero que debe nacer no es ¿qué tengo que hacer? Es cierto, llegó el joven Enrico y dice claramente la palabra que Jesús lo amó. Pero el problema es que el rico no lo amó a él. Dios nos ama, hijos. El problema es cómo amamos tú y yo a nuestro Señor, como para dejar las cosas del mundo y tomarlo a Él como primer lugar. Esa va a ser la diferencia, hijos. Por eso estamos hablando de fe y estamos señalando, hijos, que no es por venir a las congregaciones, hijos, no. La fe, hijos, va a crecer en ti y en mí cuando obedezcamos. ¿Entendemos eso? La fe va a crecer en ti y en mí cuando obedezcamos. La fe no crece, hijos, si no obedecemos. La fe no crece si no servimos y vemos la mano de Dios ahí, hijos, manifiesta. Entonces nuestra fe va a empezar a crecer. Por eso les estaba diciendo, ahí tomé este pasaje, hijos. Bueno, el Señor me lo dio, que tomáramos este pasaje para que nosotros logramos captar, hijos. No los que miran maravillas, no los que miran milagros, son los que su fe va a crecer, hijos. No va a crecer, porque al ver eso, hijos, a él que sanaron a otra persona, a él no lo han sanado. Amén. Sino que este hombre que dice, este centurión, hijos, no era de los que andaba con Jesús. Pero dice: bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Este hombre oyó. Y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Este oyó que Jesús estaba haciendo eso y creyó. Por eso digo, bienaventurados tú y yo, hijos, que tal vez no hemos visto grandes cantidades de milagros o de maravillas, pero hemos creído y hemos permanecido. Ahí es cuando la fe se está fortaleciendo, pero tenemos que obedecer para que empiece a crecer. Amén, hijos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a aquellos que le recibieron le dio la potestad, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que es una voluntad de Dios. Es por eso, no es por nuestros deseos, es por el deseo de Dios que tú y yo tenemos que corresponder al amor que Él plantó en nosotros. Amén, hijos. Es a través de la fe que nosotros veamos, hijos. Porque ahí el centurión, hijos, no era israelita. La mujer sin referencia no era israelita. Tú y yo no somos israelitas terrenales. Amén. Por eso hay un movimiento que están haciendo, un movimiento que van al judaísmo. No se necesita ser judaizante para llegar al arrebatamiento. Se necesita ser creyente y obediente para ser arrebatados en Cristo Jesús. Amén, hijos. Entonces, le vamos a dar rápido, hijos. Amén. Entonces, el obedecer la palabra del Señor, o sea, tenemos que obedecer la palabra de Dios. No obedecer cualquier cosa, no, tiene que ser la palabra de Dios. Pero para obedecer la palabra de Dios tienes que conocerla. Amén. Para poder saber si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Ese es el gran problema, hijos, que ha habido en las congregaciones, en las iglesias. Quieren ovejas, pero que las ovejas no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios no la conocen. Escuchan la voz,
pero no conocen la palabra. El discípulo es el que empieza a conocer la palabra. Es el que empieza a indagar, el que empieza a estudiar. Ese sí conoce la palabra. Las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Amén. Amén, hijos. Entonces, para hablar del camino de un arrebatado, tenemos que hablar de alguien que fue arrebatado, hijos. Amén. Amén, hijos. ¿Y cuántos arrebatados se han visto en la palabra? 3. Elías es uno de los que sí. Enoc, Noé fue trasladado. Amén. Pero uno de los que se nota más es en Elías, hijos. Pero ¿por qué le queremos hablar de Dios? Porque dice la palabra, dice que ahí en Malaquías y dice también ahí en Hechos y también dice ahí en el Testamento, en los Evangelios, dice que el espíritu de Elías va a regresar, hijos. El espíritu de los arrebatados tiene que haber, hijos, hoy. Por eso dice en Primera Reyes 17, versículo 5, dice, y fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Oigan bien, hijos. El camino del arrebatado, hijo, es aquel que hace conforme a la palabra de Dios. No hace conforme a lo que él quiere, no, a la palabra de Dios. Pues fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Amén. O sea, el que guarda la palabra de Dios, o sea, es el que la atesora, el que lo valora, el que lo obedece, el que la pone por obra. Ese es el que verdaderamente ama, guarda la palabra de Dios. No nomás el que se la memoriza, no, hijos. Jesús comparó a un hombre sabio, aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Ese es un hombre sabio. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra, pero no la atesoramos, no la valoramos, no la guardamos, no la ponemos en práctica, hijos. Amén. Entonces, los que hacen eso y los que guardan la palabra y la atesoran, valoran, se irán con el Señor cuando Él venga por su iglesia en secreto, hijos. Amén. ¿Cuántos estamos pensando, entonces yo tengo tengo una poquita de chance de que sí ser arrebatado? Porque yo amo la palabra, yo la atesoro, yo la guardo, yo la pongo en práctica. Padre. Entonces no es solamente de creer, hijos. No es solamente, sino que es de obedecer la palabra de Dios, hijos. Amén. Entonces, veamos algo más, hijos. La volvemos con la misma pregunta, hijos. La primera fue aquellos que tienen fe o que hacen la fe, ¿verdad? El hacer la fe es tener, la fe no más creer, sino es obedecer, es hacer la palabra de Dios. Amén. Los otros, hijos, son los que tienen fruto. El camino del arrebatado, hijos, es aquel que da fruto, hijos. Porque el fruto, hijos, no es para él, el fruto es para dar. Amén. Y eso es lo que va a ser una diferencia de la iglesia verdadera, hijos, de la iglesia falsa. La iglesia verdadera es la que da frutos, la que no es para él, sino la que siempre está dando frutos. Amén. Ahí pusimos ahí a Lucas 13, de 6 al 9, hijos. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada, o sea, bien, una higuera tenía, que dice claramente ahí, que dice que él había ido por 3 años a buscar fruto de la higuera. Amén. Pero la higuera simplemente no daba. Entonces le dice, córtala. Entonces le dice, no, espérate, dale un tiempo más, dale un año más, dale un tiempo más. Ese es el tiempo de súplica del Espíritu Santo, que nos dé un tiempo de más para que nosotros podamos dar frutos. Ha estado trabajando con nosotros. Isaías capítulo 5 habla, hijos, de la higuera, hijos, que le pusieron de todo. Y en lugar de dar vid verdadera, dio silvestres. Amén. Entonces, tenemos que entender eso. Por eso yo les dije, tenemos que leer Juan 15, del 1 al 17, hijos.
Ahí va el proceso, hijos, de cómo uno, hijos, va a empezar a dar fruto, hijos. Cómo uno va a ser, de oveja va a pasar a ser un discípulo para poder ser un verdadero hijo de Dios en obediencia, hijos. Amén. Aquellos que tienen fruto, hijos. Dice claramente ahí en Mateo 7, le dice, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, si hicimos en tu nombre, pero no dieron frutos, hijos. Porque era por su fruto que se les iba a conocer. Amén. Muchas veces, hijos, Dios usa, hijos, como Él quiere, hijos. ¿Y por qué? Porque los dones de Dios son irrevocables. Entendamos esto, hijos. Los dones de Dios son irrevocables. El problema es que nacen jorobados. Eso es lo que dice ahí en el Antiguo Testamento. Dice, todos los de la tribu de Leví nacían para ser sacerdotes. El problema es que nacían jorobados. Y no ejercían el ministerio, pero eran sacerdotes. Amén. Entonces, el dar fruto, digo, es algo indispensable para mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios y que estamos en el camino. Es por eso cuando Jesús empieza a hablar, hijo, sobre la parábola y empieza a especificar lo que era la parábola, dijo, ni los que cayeron junto al camino, ni los que cayeron en pedregales, ni los que cayeron en espinos dieron frutos. Amén. Por eso le estaba diciendo que es indispensable entender, hijos, es por fe en obediencia a la palabra de Dios y es el dar frutos, que es algo que tú y yo tenemos que entender. ¿Somos arrebatados o no somos arrebatados? ¿Sí? Porque lo que pasa, hijos, nosotros, el ser humano, hijos, es muy egoísta, hijos, es muy vanidoso. Sobre todo, hijos, con esas redes ahorita. Dios Padre. Todos quieren enseñar, hijos, sin ser nada. Amén. Y no hay falta de entendimiento que le siguen. Se levanta cualquier secta y ya van. Amén, hijos. Y dice la palabra claramente que tiene que ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hay sectas, hijos, que ni siquiera hablan de nuestro Señor Jesucristo. Que últimamente hay una secta que está hablando, no, sí, de Jesús, porque está entendiendo que, no, si trayendo a Jesús vamos a traer más gente, pero no verdaderamente trae la salvación. Bueno, pero eso es otra cosa. Estamos hablando, hijos, dice aquí, hijos, viendo a alguien que fue arrebatado en Reyes, segunda de Reyes 2:1, dice, aconteció que cuando Jehová iba a arrebatar a Elías al cielo con un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Oigan bien, con Eliseo. Entonces, ¿qué es eso? Estamos viendo el camino de un arrebatado. De un arrebatado. O sea, Gilgal, o sea, ¿qué significa pasar por Gilgal, hijos? Morir a la carne, hijos. El primera cosa, hijos, que tú y yo necesitamos, hijos, cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús y empezar a dar frutos, tenemos que morir, hijos. El granito de trigo, y les dije el viernes, el granito de trigo, hijos, si tú te lo comes, ¿cuánto va a producir? Nada, hijos. Pero en cambio, si las siembras, dice que cuando siembras un granito de trigo, tiene la tendencia a dar 2 espigas. Cada espiga va a dar 452 granitos. Y las 2 espigas en total van a dar 904 granitos. Okay. Si siembras esos 904 granitos, los siembras, te van a dar como 817,000. Entonces, ¿qué es? ¿Es comértelo o sembrarlo? Sembrarlo, hijo. Es por eso, aquel que da fruto es el que está dando. Fue sembrado y está dando, hijos. Amén. Aquí, hijos, estaba viendo que tuvo que pasar por Gilgal porque tenía que morir a la carne. Tú y yo tenemos que morir para poder nacer en la vida eterna, hijos. Amén. El camino de un arrebatado, hijos, tenemos que mostrar, hijos, que tenemos que morir a la carne. Romanos 8, versículo 13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis. Amén, hijos. Entonces, lo que nos quiere decir, hijos, que el camino del arrebatado, hijos, no nomás simplemente, hijos, tenía que ir a Cari, tenía que venir primeramente de morir. Para ser arrebatado, hijos, tenemos que morir al yo, hijos.
Tenemos que morir a las cosas del mundo. Tenemos que morir al peso y al pecado que tan fácilmente nos envuelve, hijos. Tenemos que quitarnos mucho peso de nosotros para poder ser arrebatados. No es nomás de creer, hijos, y de venir aquí a las congregaciones y decir, ya, listo, ya estoy listo para que el Señor me arrebate. No. A Pablo, a Saulo tuvieron que mandarlo a una calle, tuvo que estar en ayuno, en oración y en vigilia por 3 días. Y después tuvo que, recibir una visión y tuvo que llegar alguien a ponerle manos para que las escamas se le cayeran de los ojos. Amén. Y tuvo que ir a predicar, hijo, y cuando él predicaba se salía la gente, hijos, porque lo conocían lo que él era, pero no conocían lo que ahora era él. Amén. Por eso, hijo, muchas veces nosotros juzgamos. El evangelio no es para juzgar de cómo anda la gente. El evangelio es para hacer como nosotros, cómo podemos agradar a Dios. De que nosotros compongamos nuestra manera de andar. Es el evangelio, hijos. Amén. Y ahí podemos hablar mucho, hijos, todo esto, pero Dios Padre, el amor a la casa de Dios, hijos. Cuando nosotros morimos a la carne, hijos, debe de empezar en ti y en mí amar la casa de Dios. Pero si nosotros no morimos al yo, es por eso que no amas la casa de Dios. Oigan lo que les dije. ¿Será que tal vez no hemos muerto a la carne, hijos? ¿Será que esta casa no le hemos llamado mi iglesia, mi casa, la casa de mi Dios? Por eso dice aquí en 2 de Reyes 2:2, dice, Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Fíjense bien, digo, yo puse hijo que dice hasta Betel, hijos. ¿Por qué hasta Betel? Porque donde dice hasta Betel le quedaba lejos a Elías. Pero como era una orden de Dios. Amén. Fe, obediencia a la palabra, dar frutos, morir la carne, hijos. Pero dice aquí, dice, amar la casa de Dios hasta Betel. Pero Eliseo dijo, viva el Señor y viva tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Pero ¿por qué Eliseo no se quería apartar de él? Porque él sabía que Elías iba a ser arrebatado. Amén. Entonces, si tú te juntas con aquellos que saben que van a ser arrebatados, entonces también puedes ser arrebatado. Amén. Betel significa casa de Dios. Ir a Betel significa congregarte. Amén. Congregarnos, hijos. Eso es amar la casa de Dios. Ese es el camino, hijos, del arrebatado. Amar la casa de Dios. No nomás amar su palabra, sino amar la casa de Dios. Amén. Entonces, el Señor viene por su iglesia, hijos. No viene por individuos separados. Viene por una iglesia. Y Pablo enseñó que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el cuerpo tenía muchos miembros. No viene nomás a recoger un miembro, hijos. Viene a recoger su iglesia. Amén. Pero esa iglesia debe de amar la casa de Dios. Debe de anhelar venir a la casa de Dios. Debe de despertar y decir, gloria a Dios. Hoy es día que tengo que ir a la casa de Dios. Padre Santo. Amén. Cristo viene por un solo cuerpo, sí, amén. Pero son muchos miembros. Amén. El amor a la casa de Dios, hijos, lo vamos a ver aquí en Hebreos 10, versículo 24, hijos. Yo sé que cuando digo Hebreos 10 y aquellos que conocen la palabra, el versículo 25 no nos gusta mucho por ahí. Pero el 24 dice, y consideremos cómo estimularlo, o sea, debemos de considerar cómo estimular unos a otros
al amor, dices. Amor. Amén, hijo. Entonces dice que el padre que ama disciplina, hijos. Entonces, no vengamos, hijos, a la congregación nomás a querer que nos estén palmando dando palmadas en la espalda, hijos. Sino que el que verdaderamente ama, hijos, te va a disciplinar, hijos, porque no quiere que permanezcas, te quedes y pase la gran tribulación. Sino que te va a estar despertando, despertando, despertando. Amén, hijos. Porque quiere que, o sea, que estemos estimulando unos a otros al amar y a estar a las buenas obras, hijos. Amén. Debemos estar amando su venida. Debemos estar amando la casa de Dios. Porque tenemos que andar en sus obras. ¿Para qué? Para poder estar sembrando las buenas obras que Él ya preparó de antes de la fundación del mundo. Lo marca ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10, hijos. Las buenas obras Él ya las hizo. Lo único que quiere es que tú vayas y siembres esas buenas obras. ¿Para qué? ¿Qué vas a cosechar? Buenas obras. Amén. 25. No dejando de congregarnos. Entonces, si nosotros no amamos los unos a los otros y no amamos las buenas obras, entonces nos dejamos de congregarnos. ¿Aló? Si nosotros no obedecemos a Dios y no hacemos de estar estimulándonos los unos a los otros en amor y en buenas obras, dejamos de congregarnos. Porque no amamos la casa de Dios. Amén. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca, hijos. El día se acerca, hijos. Amén. Y yo sé, hijos, que dicen, no, hace siglos que están diciendo lo mismo, sí, pero hace siglos no es el hoy. Estamos de hace siglos ahora, hace siglos que ya pasaron, que el día de Dios está más cerca que hace siglos. Amén. Primera de Crónicas, hijos, hablando del arrebatado, hablando de cómo debe ser un arrebatado. El salmista David, hijos, fíjate bien, aquí el salmista David, hijos, dice, hijos, en segunda de Crónicas 29, versículo 3 al 5, dice: es tan grande mi amor por este templo para mi Dios. O sea, era tan grande el amor que sentía David por el templo de Dios. Dice que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente. Y empieza a dar una lista, hijos, de lo que entrega para la casa de Dios. Era el amor que daba él para la casa de Dios, hijos. Así será el amor de nosotros. Traemos sus diezmos, traemos las ofrendas, porque hay un gran amor dentro de nosotros hacia Él, por su casa. Padre. Entonces, esa es una figura de los que se van a ser arrebatados, hijos. Debe de haber un gran amor en Él, por la casa de Dios. Santo Padre, hijos. Espero que no se estén molestando. Amén. Amén, hijos. Porque se tiene, hijos. Le estaba mostrando a Elías, hijos, cómo obedecía a Dios. Cómo iba paso por paso, hijos, para que él fuera arrebatado, hijos. Antes de ser arrebatado, y comenzó a obedecer tremendamente a Dios. Y en cada lugar que llegaba, hijos, era algo, hijos, para que nosotros logramos captar, hijos, que los arrebatados, hijos, no van a ser los que nomás están ahí, hijos, ya nomás porque creyeron ya van a ser arrebatados. No, hijos, hay que obedecer a esa creencia. ¿A quiénes vendrá a buscar el Señor Jesucristo, hijos? A los agradecidos. Dice en este pasaje de Lucas 17 y 18, hijos, dice que cuando eran 10 leprosos, hijos, y le empezaron a decir: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Y comenzaba a decir, y Jesús le dice: mira, vayan a tal parte. Y cuando iban los 10, fueron limpios los 10, pero más uno regresó. Los 10 fueron limpios, pero nomás en uno hubo agradecimiento. Amén. Y ese agradecimiento se manifiesta en darle gloria a Dios. Amén.
Por eso, hijos, cuando venimos, hijos, a las congregaciones, hay que empezar a darle gloria a Dios, hijos, porque nos dio la oportunidad de regresar a su casa. Amén. Tal vez allá afuera hay muchos, no hay más que Dios limpió. Pero en ti se debe mostrar un agradecimiento, es por eso que regresas a la casa de Dios. Regresas con Él. Por eso, ¿por qué? Porque estás en el camino de ser arrebatado. Vienes en agradecimiento y dice, da ahí y explica, Jesús dice, y este es extranjero. Nosotros, hijos, que no éramos pueblo de Dios, que dice ahí en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, hijos, sobre todo el 10 dice que no éramos, o sea, no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. No éramos nación, ahora somos nación de Dios. Entonces debe haber un agradecimiento en nosotros fuerte, hijos, venir en la casa de Dios, venir porque amamos a Dios. Nosotros no teníamos oportunidad, hijos. Pero dice en el 9, pero ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, pero hay un fin, para fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable, hijos. Es por eso que debe haber un agradecimiento en nosotros de venir a congregarnos y decir, Padre, gracias, Señor, porque nos tomaste en cuenta. El mundo no te tomaba en cuenta, muchas veces ni tu familia te tomaba en cuenta, pero hubo alguien que sí te tomó en cuenta y que vino a morir antes de que tú nacieras. Entonces tiene que haber un agradecimiento en nosotros cada vez que venimos a las congregaciones. Tiene que haber un fuego del Espíritu en nosotros que no permitamos que se apague. ¿Por qué? Porque estamos ardiendo en amor, estamos ardiendo en pasión sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Volvamos con el camino del arrebatado, hijos. Dice en 2 de Reyes 2:4, Elías entonces le dijo, Eliseo, otra vez le dijo, Eliseo, te ruego que te quedes aquí. Pero ese Eliseo dijo, no, hombre, sabía lo que venía. Amén. Tal vez no voy a ser arrebatado como él, porque dicen que vamos a va a ser arrebatado, pero voy a alcanzar una doble unción. Amén. Esa doble unción que Eliseo alcanzó, hijo, no fue nomás porque es hijo, sino porque permaneció ahí. Amén. ¿Aló? Esta doble unción, hijos, es para que aquellos que no van a ser arrebatados, que van a permanecer y van a pasar la tribulación y gran tribulación, para que permanezcan. Tienen que recibir una doble unción. Porque el día que le digan en la gran tribulación, apostata, y que tú digas no, tienes que tener una doble unción para decir que no. Porque sabes que de ahí viene la muerte, pero una muerte física. Pero tienes una doble unción sabiendo que al morir físicamente vives para Cristo. Amén. Amén, hijo. Entonces dijo, porque el Señor me ha enviado a Jericó, dice. La ciudad de las palmeras. Amén. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Ir a Jericó, hijos, habla de, no pareció ir, habla de santificación, hijos. Jericó significa la ciudad del sol, la de las palmeras, lo que tú quieras. Pero ir a Jericó significa santificación. ¿Por qué? Que cuando tú hablas de Jericó, ¿qué es lo que te recuerda si has leído el pasaje? ¿Qué personaje como que resalta ahí? Josué fue el que la conquistó. No. Hay un personaje que vivía ahí en Jericó. Rahab. Entonces por eso se dice santificación. Porque Rahab da figura, hijos, de que tú y yo tenemos que santificar nuestras áreas sexuales. Amén, para ser arrebatados. Por eso, cuando habla en Apocalipsis capítulo 14, que habla de los 144,000 que fueron arrebatados como primicia para Dios, si tú le lees con detenimiento, dice que no se contaminaron con mujer. Bueno, Jericó significa santificación. Es cuando nosotros pasamos de ser ovejas, de ser discípulos, de ser siervos, de ser hijos, o sea, de ser para llegar a ser. Les digo, no leo. Mira, hijos, dice, hijos, claramente, hijos, que esos 144,000 hijos que fueron llevados, hijos,
La figura de aquí, hijos, de ser santificados es ser castrados. Amén. Ya no tener ojos, como decía Job, ya no tengo yo ojos para las jóvenes vírgenes. Amén. La santificación, hijo, habla aquí, hijos, porque se tiene que arreglar las áreas sexuales, hijos. Nosotros, hijos, para podernos ir, hijos, tenemos que arreglar las áreas sexuales. Muchas veces, hijos, cuando hablamos que para ser esposa de Jesús, tú dices, no, yo soy hombre. Eso es arreglar las áreas sexuales también, hijo. De lograr entender, hijos, que estamos hablando en un sentido espiritual, hijos. Amén. De que nosotros como hombres, hijos, se nos han enseñado cantidad de cosas, borrar todo eso. Por eso les puse una de las cosas, es de desadaptarnos de las cosas del mundo y adaptarnos al reino de Dios. Amén, hijos. Entonces por eso habla aquí de Rahab, hijos, de los problemas sexuales que tenemos que corregir, hijos, para poder ser arrebatados con él. Amén. Y muchos de esos problemas sexuales, digo, habla no más de la fornicación, del adulterio, sino que habla de la pornografía. De la pornografía, perdón. Amén. Porque puedo contar con los dedos de la mano, hijos, de los hombres que no han visto pornografía. De una forma u otra, hijo. De dejar eso, hijo, de ir por eso decía que el agradar a Dios es el poder de la administración, hijos, porque tienes que ir, hijos, y ir a la mente y empezar a auscultar las cosas oscuras que ahí tiene la mente y sacar todo eso, hijos, porque la pornografía, hijos, es una de las cosas más tremendas que hay, hijos. Porque no necesitas estarlas viendo, hijos, sino que se anida. Y para sacarlo de hijos tienes que mucha santificación. Necesitas mucho meterte a Dios, mucha oración y pedirle a Dios para que salga todo aquello. Y bien que Dios lo hace. Porque podemos dar testimonio, hijos. Y entonces también nos da el cómo luchar contra aquello. Porque ahora te digo, la pornografía no nomás es de los hombres, hijos. Ahorita las mujeres, hijos, están tremendamente también ahí, hijos. Amén. Entonces, eso quiere decir, hijos, que el avance del mundo ha entrado, hijos, a sectores que antes no alcanzaba. Por eso, el ir a Jericó, hijos, habla de una santificación en la cual tú y yo tenemos que ir entregando si verdaderamente queremos ser de una iglesia inmaculada, una iglesia sin mancha, sin arruga. Amén. Bueno, viendo eso, hijos, seguimos viendo el camino del arrebatado. Dice Segunda de Reyes 2, versículo 6. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado ahora al Jordán. Pero él le dijo, viva el Señor y viva tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron los dos. Amén. El ir al Jordán significa humillación, hijos. Cuando uno viene delante del altar de Dios, hijos, te tienes que humillar, hijos. Porque tu mente te pone a pensar, ¿y qué dirán aquellos que te están viendo? ¿Qué dirán que vienes todos los días y te postras ahí y te pones a llorar? ¿Qué dirán? No, por eso tienes que humillarte. La humillación, hijos, es lo contrario del orgullo, de la soberbia. La humillación, hijo, es aquella que te dice no pongas atención a tu orgullo, no pongas atención a tu soberbia, no pongas atención al ego tuyo. Obedece a Dios. Y eso fue lo que le pasó a Naamán cuando fue a buscar al profeta de Dios. Le dijeron, ve y sumérgete al Jordán 7 veces. Y comenzó el orgullo del ¿qué? Si allá en mi tierra hay mejores ríos. Y comenzó. Esa es la batalla en la mente que tenemos que pelear, hijos. Cuando hablamos de humillación. Cuando venimos al altar, que es el trono del Espíritu Santo, a dejar aquello que sabemos que a Dios no le agrada que estamos haciendo muchas veces, o que estamos pensando, o que estamos llevando a cabo, hijos.
Amén. Es el camino del arrebatado, hijos. Dios quiere que tú y yo logremos captar, hijos, todos estos procesos que tú y yo tenemos que llevar para llegar verdaderamente a ser arrebatados. ¿Cuántos de aquí verdaderamente quieren ser arrebatados? Padre, no todos. Bendito Dios. Espero que Dios un día se los ilumine, hijos, para que veamos lo que viene. Es que muchas veces, hijos, nosotros no hemos pasado por tiempo de guerra, hijos. No conocemos lo que es la guerra. No conocemos, hijos, muchas veces lo que es la necesidad por comer un mendrugo de pan, hijos. No lo conocemos muchas veces. No conocemos que con nuestros hijos nos estén pidiendo de comer y que no tengas nada que darle de comer. No lo conocemos. Aquellos que han pasado por guerra, hijos, sí conocen eso, hijos. Aquellos que están viendo ahorita allá las guerras, que están, no, allá está muy lejos, aquí no estamos bien. Es de ponernos de rodillas nosotros para que no venga esa guerra para acá, hijos. Por eso te le digo que el día de sembrar es diferente al día del cosechar, hijos. Cuando nosotros estamos viendo eso de allá, hijos, lo que debe pasar en nuestra mente, en nuestros corazones, hay que empezar a sembrar en Dios hoy. Para que el día de mañana podamos cosechar lo que ya sembraste hoy bien. Pero para poder sembrar hay que preparar la tierra, hijos. Y eso es lo que se está haciendo, preparando la tierra. ¿Por qué? Porque el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo va a venir, hijos. Quieras o no, va a venir. Amén. El camino del que va a ser arrebatado, hijos, es obediencia a la palabra. Yo se lo estoy poniendo ya a todos aquí. Obediencia a la palabra de Dios, hijos. Ir a Gilgal, quitarse la carne, vivir guiados por el Espíritu Santo, lo que habla ahí en Romanos capítulo 8, hijos. Por consiguiente, ahora no hay condenación. Por consiguiente, ahora no hay condenación. Pero aquellos que viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne, hijos. Amén. Son ir a Betel, que es la casa de Dios, es congregarnos en la casa de Dios, tener comunión con sus hermanos, siendo sujetos a la doctrina apostólica, hijos. Amén. No cualquier doctrina, hijos, que escuches por allí y por allá, hijos, no. Tal vez te van a servir para un conocimiento, hijos. Tal vez vas a poder ser, ojalá Dios quiera que no seas como aquella persona que su mamá era según nacida en el Evangelio y que le había enseñado y todo, y que él iba también a una iglesia y que no sabía que Dios tenía un hijo. No, hijos. Amén. Dice, ir a Jericó, corregir los problemas sexuales para vivir en santidad para Dios. Ir al Jordán, humillarse bajo la poderosa mano de Dios, lo que habla Pedro. Y vivir una dependencia total de Dios, hijos, porque va a llegar un momento, hijos, que vamos a tener que vivir una dependencia total de Dios. Donde tú vas a ver los milagros y las maravillas, pero no para salvación, sino porque eres salvo. No para salvación, sino porque eres hijo de Dios, porque eres pueblo de Dios. Vas a ver las maravillas y los milagros, no porque los necesitas, sino porque vas a ver el poder de Dios manifiesto en tu vida. Porque estás permaneciendo, porque vas a dar frutos. Yo te puedo asegurar que vas a ver la gloria de Dios, hijos, si permaneces. Vas a ver cómo Dios te va a estar cobijando, te va a estar abrigando en tiempos de escasez. Por eso le decía, leamos Joel capítulo 2 y tú te vas a dar cuenta cómo Dios iba a dar y va a dar ahorita, en estos tiempos donde hay escasez, va a dar el pan necesario para cada uno de nosotros. Pero tenemos que permanecer en este caminar, en este camino de los arrebatados. Y tenemos que luchar y buscar, hijos, ser de estos arrebatados, hijos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hijos. Entonces, espero en Dios, hijos, que se los dice de corrida, pero espero en Dios, hijos, de haberles captado la atención, hijos. Si verdaderamente nosotros, si Jesús viene hoy, hijos, ¿te irás con Él? Amén, porque si hay dudas, hay que venir al altar, hijos. Decir, Señor, ¿sabes qué, Padre? Yo como que siento como que por ahí ando mal. Entonces, por eso dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que aquel que se acerca a Dios
crea que Él existe y que es remunerador de aquellos que se le acercan, hijos. Entonces, Damián, por favor. La pregunta, hijos, sigue siendo la misma. Si hoy viene Jesús por ti o por mí, ¿crees que vas a ser arrebatado?